fueron a parar. Enrique Cornejo, quien fuera ministro de Transportes y Comunicaciones, cuando estos sobornos habrían tenido lugar, se encuentra con nosotros. Señor Cornejo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Rosana, muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Admite responsabilidad política por el nombramiento, por lo menos de estos funcionarios, como quien dice, para empezar? Yo nunca tuve, Roxana, y lo digo con toda firmeza, ninguna sospecha de que estos y otros funcionarios que pudieran aparecer estuvieran metidos en temas irregulares o delictivos. Ellos, por lo menos los que aparecen en estas circunstancias lamentables, tenían un trabajo que, por lo menos Cuba, expresaba profesionalmente sin ninguna... Además, estamos hablando de personas sumamente cercanas a usted. En el caso del señor Cuba, en cuanto usted asume el Ministerio de Transportes o Comunicaciones, esto es en noviembre del 2008, lo nombra primero asesor del despacho ministerial y apenas 2 meses después ya viceministro de Comunicaciones. Sí. Pero no solo eso, ha sido también pues jefe de campaña cuando usted ha postulado a la Municipalidad de Lima. En el grupo del plan no de era gobierno. Jefe de campaña, ya bueno, en todo caso tuvo una participación importante, ¿no es cierto? Entonces, si había toda esta cercanía, ¿cómo entender que usted no pudiera percatarse de eso? Porque digamos, usted es una persona hábil, usted es una persona inteligente, perspicaz, con experiencia política. ¿No se olfatean ese tipo de actitudes? Roxana, si me hubiera dado cuenta mínimamente de algún detalle, yo mismo lo hubiera denunciado. Quiere decir que hay en la vida y en la actividad profesional, y en este caso en la política, también situaciones en las que uno confía en gente que profesionalmente es capaz, pero que en paralelo está haciendo una vida criminal. Esto es una acción criminal. Y a mí me da 2 sentimientos. Primero, de indignación, porque claramente a nadie le gusta estar en estas situaciones y yo tengo que dar la cara, quizás por otras personas que deberían estar contestando. Y en segundo lugar, de mucha pena. ¿Sabe por qué, Rosana? ¿Por qué? Porque esta es una obra importante en la que ha trabajado mucha gente honesta. Y todos estamos ahora... Probablemente, porque está claro que todos los que participaron en la obra no están involucrados. Claro. Pero y ha habido un soborno. Ha habido sobrevaloración. No, ahí sí quiero diferenciar. Lo dice la Contraloría, no lo digo yo. No, te lo voy a explicar. Pero respóndeme primero la primera pregunta. ¿Admite responsabilidad política? No puedo admitir una responsabilidad política si no tenía una información. No, pero usted los nombró. Es como si yo dijera a la persona que yo le deposité mi confianza en ese cargo público, yo tomé la decisión de decir, tú ocupas esto, ha fallado. Por lo tanto, algún grado de responsabilidad tengo que tener. Basado en su currículum, en su actividad, que además está expresada en el Congreso de la República, en el municipio de Lima, en muchas entidades. Claro, pero que no basta, ¿no? No, pero yo no puedo saber por las personas, ni tú por los que trabajan en este canal, si son asesinos en serie en secreto. Y esta persona tenía evidentemente una acción que no conocía. Y francamente me indigna que haya pasado, él tendrá que explicarlo en su momento. Para empezar, sí. Yo ayer conversé con usted a través de la radio, ¿no es cierto? Y usted me decía, no puedo entender cómo el viceministro de Comunicaciones incluso termina teniendo injerencia en asuntos que eran del viceministerio de Transportes, ¿no? Chequeé un poco, pero fue usted quien además lo nombró parte de este comité que tenía que tener contacto directo con el tema del tren eléctrico y con la empresa. Aparece aquí la resolución. No, está bien, pero permíteme explicarlo. Han habido 2 concursos. Así es. Un concurso, que es el de la coima, ¿no es cierto? El de la vinculación posiblemente a la coima. Toda la línea 1, ¿no es cierto? Sí, tramo 1 de la línea 1. No, entiendo que es línea 1, bueno, tramo 1 y tramo 2. Yo hablo por la obra, no por la coima. ¿Ok? Yo hablo por la obra. Pero digamos, la coima dice línea 1, no especifica qué tramos. Permíteme explicarlo. Hubo 2 concursos simultáneos. Uno para la construcción que ganó Graña Montero Odebrecht. Y otro que fue en proinversión para la operación y mantenimiento que ganó Ferrovías Argentino con Graña Montero, que son los que están ahora operando el tren. El señor Cuba formó parte del comité de ese segundo concurso, no del que ganó Odebrecht y Graña Montero. Acá está Jorge Cuba y Edwin Luyo, precisamente los dos pasan a ser miembros de la Comisión Sectorial de Coordinaciones Directas con el Consorcio del Tren Eléctrico, ¿no es cierto? Esto ocurre en enero del 2010. Y tal como dice usted, en este caso se otorga la buena pro en diciembre del 2009. O sea, esto ocurre un mes después. ¿Por qué? Si era de comunicaciones. Repito, él participó en un comité que permitía el segundo concurso. Pero él era de comunicaciones. Usted mismo me decía ayer, si estaba él en comunicaciones, ¿por qué no lo hace con el viceministro de Transportes? Porque el viceministro de Transportes coordinaba el primer concurso. Esa es la respuesta. Ya, pero igual es de una cartera distinta. Era algo así como que él no tendría por qué haber estado con ese encargo. El participar en el comité de proinversión es una tarea
que no exige necesariamente que estés en el ámbito estrictamente de uno o de otro tema. Pero felizmente, para este caso y para la transparencia del asunto, su actuación tuvo que ver con el segundo concurso, que no tiene nada que ver con Odebrecht. ¿Me entiendes? Hubo un concurso por la operación. Sí, claro, pero lo que pasa es que en este tipo de casos incluso muchos de estos sobornos o de estas coimas se terminan pagando años después. Ya. Y esto es porque hay todo, pues digamos, toda una estructura que se estaba manejando que hasta la obra cumplida, tiempo después, había todo tipo de acuerdos, incluso para los pagos que se realizaban. Sobre la coima no puedo decir nada porque no participé, no sé nada del asunto, pero sobre la obra sí puedo hablar. La obra del tramo 1 de la línea 1 del tren eléctrico, que va del Villa El Salvador al Hospital 2 de Mayo, que es la que está en cuestión, costó 43 millones de dólares el kilómetro y el promedio internacional de obras similares en el mundo construidas en los últimos 15 años es 70 millones. Segundo, el valor referencial de la obra fue 455 millones de dólares, referencial. Quiere decir que todavía falta que el expediente definitivo ponga el valor definitivo. El concursante ganó con 410 millones de dólares y al final el valor liquidado fue 511 millones de dólares. Hay un error de muchos, incluido la Contraloría, que dice que hay una diferencia de 100 millones de dólares y eso es un sobrecosto. Error. Los 511 son el valor del expediente y a partir de ahí se consideran adicionales. En otras palabras, la obra costó 511 millones de dólares. Y la gran pregunta que yo hago, y lo puede escuchar... Y entonces aquí atribuye que en lo que es el Metro de Lima, la Contraloría detecta dos sobrecostos, 336 millones, que es en el caso del tramo 1, y en el tramo 2 el sobrecosto sería de 828. O sea, aquí atribuye el error, dado que usted da otras cifras. Vamos a hablar del tramo 1, porque el tramo 2, su liquidación corresponde al gobierno de Humala. Y tiene que preguntarle al ministro Paredes. Claro, pero empezó a verse cuando usted estaba ahí, no tanto así que designa a estos dos señores. No, estamos hablando de la valorización. Se hace durante el gobierno de Humala. Ahora vamos a hablar del tramo 1. El tramo 1, como repito, se ganó con 410 millones de dólares de valor referencial y terminó liquidado en 511. No es que haya subido 100 millones de dólares, es que valía 511 millones de dólares. Porque el concurso oferta expresa la tarea también de que quien gane, en este caso el contratista, tiene que hacer el estudio definitivo. Una cosa más muy importante, permíteme, es muy importante para aclarar este asunto. Pero quiero hacerle varias preguntas más. Claro que sí. Es la primera vez que en una obra pública de importancia se establece un sistema de concurso, oferta, precios unitarios. Siempre se establece concurso, oferta, suma alzada, que es el que ahora en la línea 2 no permite tener una suma cierta. ¿Y qué ventaja tiene esto para la transparencia y para evitar el sobrecosto? Que los precios logró. No, de sobrecosto entendemos que todavía es cierto que lograr un poco más. Pero... Permítame explicarlo. Precios unitarios de todos los componentes, metros construidos por el precio y sale el valor. ¿Y sabes quién autoriza el valor? No el Ministerio de Transportes. Cada sol lo autoriza el regulador que se llama OCITRAN. Bien, lo que yo quiero es que entendamos esto bajo alguna lógica, más allá de las cifras que usted me está diciendo. Se pagó, eso está corroborado. Si no hubo sobrecostos, ¿de dónde pudo haber salido el dinero para esta coima, para este soborno? Que estamos hablando de mínimo 8 millones de dólares. Yo pienso, ¿cómo lo puede entender entonces? Yo pienso, me estás pidiendo una opinión, porque yo de la coima no conozco nada. Voy a tratar... No, pero por eso digo, trate de hacernos entender en todo caso cómo pudo haber funcionado. Quienes deben tratar de responder a esa pregunta son los coimeados. Ocurrió bajo su gestión. Sí, pero no puedo asumir una responsabilidad de quien individualmente cobró una coima sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que quienes han hecho esto lo han cometido independientemente de la obra. Es decir, por alguna razón que tendremos que entender cuando los fiscales hagan su trabajo, estas personas han recibido un dinero y ese dinero supuestamente les ha servido a las empresas para que tranquilidad... ¿Y por qué en Estados Unidos dice, en el 2007 aproximadamente, Odebrecht participó en una licitación de contrato de transporte del gobierno del Perú a fin de lograr que el Comité de Adjudicación de Licitaciones ayude a Odebrecht a asegurar el contrato? La empresa acordó pagar $1.400.000 a un funcionario de alto nivel peruano. ¿Por qué lo dirían? ¿Por qué lo confesarían de esa manera? Porque además para esas confesiones tienen que acreditarlo con... Tú has dicho 2007, creo que 2007, creo que dice 2008, ¿no es cierto? 2008, perfecto. Yo fui recién ministro a fines del 2008. Eso te lo tiene que responder alguien que ha estado en ese periodo. Y la pregunta que yo me hago con la misma lógica con la que tú me preguntas es,
¿Por qué tendría alguien que coimear el 2008, un año y medio antes de que se haga una obra que ni siquiera se sabía cómo se iba a hacer? Creo que los que han coimeado tienen muchas cosas que explicar, pero el error que se está cometiendo ahora, y yo lo entiendo, porque ahora todos quieren respuestas, yo también las quiero. ¿Sabes cuál es el error? Que se está tratando de imputar a la obra la razón de la coima. Y para mí, la coima se explica por alguna razón que ya sabremos, pero la obra está bien construida, sin sobrecostos y de acuerdo a ley. Ahora quiero preguntarle por una empresa, o un grupo, o una institución de la que forma parte su hijo. Y es San Antonio Energía. Usted está al tanto. Es una empresa de la que es también socio o tiene participación directa Odebrecht. Y de esa empresa, el responsable de la empresa es su hijo, ¿no es cierto? No, ay, qué horror. Javier Cornejo Cisneros es su hijo. Sí, pero no es ningún responsable de la empresa. Aquí aparece, empresa responsable, Pelo Emprendimiento. Es una empresa de emprendimiento, ¿no es cierto? No. A ver, esto es un correo malogrado que se gestó por una infamia. Este documento es... Ahora, te lo voy a contestar. Mi hijo, Javier, es un biólogo de Cayetano Heredia que trabaja hace ya un tiempo en Amazonía. Él ha trabajado en el Manu, ha trabajado en otros lugares y ha trabajado en la Amazonía de Brasil. En la empresa Santo Antonio, que no tiene nada que ver su administración con Odebrecht. El principal accionista de Santo Antonio es Electrobras, que no tiene nada que ver con Perú. Y él ha trabajado para un asunto de rescate medioambiental y no tiene nada que ver ni Electrobras ni Santo Antonio con Perú, ni con mi gestión, ni con ninguna acción de Odebrecht. Accionistas. Furnas Centrais Eléctricas, Caixa, Caja de la FIB, no sé cuántos, Odebrecht Energía do Brasil. Sí, ellos aparecen como accionistas acá. Permíteme, Rosana, Odebrecht Energía es una empresa totalmente diferente de Odebrecht Perú y Odebrecht Construcción. Y son parte de un porcentaje, pero quien administra eso es otra empresa que no tiene nada que ver ni con Perú ni con mi gestión. Por lo tanto, la relación que pretenden establecer, eso fue una infamia que salió de un señor que se llama César Vázquez, que le puso eso en las redes, y después se empezó a correr el tema. Yo lo aclaré a tiempo, pero parece que todavía está. El punto está, señor Cornejo, que algunos pagos también utilizaban modalidades como esta, lamentablemente. Incluso la señora Vilcatoma, cuando descubre que había sospechas en el caso de Ancash, era porque una persona era contratada por una de las tantas instituciones que manejaba Odebrecht, donde terminaban colocados precisamente algunos familiares o los mismos funcionarios que participaron en la licitación terminaban dando algún tipo de consultorías. O sea, como era esa modalidad, entienda nuestra suspicacia. Yo sé, y entiende también mi indignación frente a una infamia que luego se mezcla con un tema que nada tiene que ver. Te voy a responder. Roxana, yo espero que tú me invites al programa cuando salga el total resultado de las declaraciones de los 8, de los X millones de sobornos. Faltan 5 millones y medio. Y más seguramente, y otros proyectos, y otros gobiernos, y otras obras. No, línea 1. Está bien, pero yo espero que me invites cuando sepamos la verdad, y yo no estaré ahí, te lo aseguro. Con toda seguridad y firmeza te lo digo. Y yo le pido a todos quienes... Yo le juro que lo hacemos. De acuerdo, por favor. Porque a veces... usted también... Te lo juro, pero además yo te quiero decir algo. Muchas veces en este tema de nombres y de... Digamos, hay un juramento de que usted no tuvo absolutamente nada que ver. O sea, no jura eso. Lo juro, pero además yo no tendría cómo dar la cara, y la estoy dando hace 15 días, cuando no sabíamos todavía los detalles, cuando nadie y ninguno de los que sí tienen que ver con proyectos que tienen claramente vinculación con los sobornos, como por ejemplo la Interoceánica Sur, está saliendo al frente. Yo sé que ustedes los llaman, no quieren contestar. ¿Por qué? Dice mucho alguien como yo, que sale a hablar, explica, lo estoy haciendo con toda firmeza y con toda tranquilidad. No tengo nada que ver con sobornos, yo abro por la obra, y la obra está bien hecha. Otra de las suspicacias que se generan es continuos viajes de usted y de familiares a Marruecos. De frente se lo suelto, que por ahí habrían algunos intereses o algunas cuentas. En ninguna parte. Vamos por parte. Vamos por parte. No tengo cuenta en ningún otro lado que no sea Perú. Mis cuentas están tremendamente auditadas y soy uno de los pocos que paga la SUNAT todo. Claro. Ni se van a encontrar testaferros, porque obviamente eso sería muy ingenuo que le puedan encontrar una cuenta a cualquier persona que podría estar metida en estas cosas. Ni testaferros, ni terceros, ni segundos, ni indirectos, y lo digo mirándola a usted y mirando a la cámara. Yo valoro mucho mi nombre y el de mi familia. Y sabes, no estoy en ninguno de estos temas,
yo estoy seguro que esto se aclarará. Pero, digamos, y cuando sí, se aclare, me vas a entrevistar porque cumples tu palabra. No, yo voy a cumplir mi palabra, estamos jurando eso. Pero, digamos, si hay viajes continuos, por otras razones. He viajado a muchos sitios, no con especial frecuencia a Marruecos. No. Ya. Finalmente, no va a aceptar jamás la responsabilidad política, ¿no? Eso no, sí me extraña. No te debe extrañar, porque si tú me dijeras, aquí hubo un indicio de que el señor fulano de tal o sutano tenía ya una situación que usted debió prever y que eso ya indicaba de que estaba haciendo algo irregular, entonces yo sí asumo mi responsabilidad. Pero si una persona... Yo parto del principio de que uno tiene que asumir hasta los errores de no haberse percatado que cometió un error al designar una persona que al final termina recibiendo un soborno de $2 millones. Roxana, yo tenía mucho cuidado en la manera como actuaba. Cuando recibía a un empresario, siempre lo recibía con una tercera persona, al propósito, para que no haya ninguna duda. En todas mis actuaciones siempre he tratado de ser transparente y creo que lo he sido. Entonces, de pronto, alguien que está en tu entorno, lamentable, me da muchísima pena. Súper cercano. Sumamente cercano. Alguien que está en tu entorno y que tiene una tarea que tú le encargas, te traiciona de esa forma, yo creo que es una cuestión que sí, por supuesto me duele, estoy explicándolo porque tengo que explicarlo, es mi obligación, pero de ahí a que yo tenga algo que ver con el tema de la coima. O que ¿Se arrepiente de la condecoración que le hizo al señor Lullo? Yo condecoré a todo el equipo, Roxana, no al señor Lullo en pues, particular. Pero estaba Lullo, ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque esa obra se hizo en 18 meses y es Premio Nacional de Ingeniería del Colegio de Ingenieros. Se hizo bien. Sí. Lamentablemente está manchada ahora por algunos que cometieron este tremendo error de cobrar unas coimas. Yo quiero decirte algo finalmente. Al final del día, cuando todos sepamos la verdad, y la vamos a saber, yo te aseguro que me vas a entrevistar aquí, ¿no? Para decirme efectivamente usted no estaba. Sí. Cuando tengamos la verdad, que este sea un antes y un después en la lucha de la corrupción. Y que no lo dejemos pasar solamente, sino que hagamos las políticas públicas para que no pueda pasar nunca más. Todos esperamos que así sea. Muchísimas gracias por estar aquí dando la cara. Eso también es sumamente importante. Gracias, Roxana. Y bien, nosotros continuamos.